eso tiene que ver con la inflación en México. Ahora, ¿cuál es la inflación en México? El aumento de los precios. El INEGI acaba de sacar el dato de la inflación a la primera quincena de marzo y es 6.24%. Pero ahí trae el dato que la inflación de alimentos está al 12.40%, o sea, casi al doble, ¿no? El de alimentos procesados. Pero hay otro indicador, que es la inflación, lo que le dicen precio al productor. Eso anda alrededor del 10%. Entonces quiere decir que para hacer un cálculo de que tú puedas comprar, tener la misma capacidad de compra, tendrías que multiplicar los 20.50 que estaba el año pasado a estas fechas por 1.10, por el 10%, ¿no? Eso te da 22.50, 22.50. O sea, si tú para comprar lo mismo, con $1 tendría que estar a 22.50. Pero si lo compara los 22.50 con que está a 18 pesos, 18.05 ahora, hay una diferencia de 4 pesos con 50 centavos. O sea, en términos reales, tú tienes una pérdida de ingreso de 4.50 pesos, ¿no? Después puedes comparar ya para ver cómo afecta eso a cómo se compra el café en el campo, ¿no? Pero lo dejaría hasta ahí, ¿no? O sea, un poco la apreciación nominal y la apreciación real, hay que tener en cuenta los dos aspectos, ¿no? Y lo más adecuado es, hay que medirlo contra la inflación y desde un punto de vista para ver el efecto en los precios del café, es más adecuado el 10% de la inflación de precio al productor, porque eso incluye ya fertilizante, incluye otros aspectos. Si le preguntara a los productores dirían que eso, que no es cierto, ¿no? Que la inflación en fertilizante ha sido más grande, ¿no? Y los gastos más grandes de producción, pero nos atenemos a los datos públicos, ¿no? Claro. El 10%, ¿no? De precios al productor, ¿no? Entonces la apreciación nominal y la apreciación real. Lo que cuenta es la apreciación real, ¿no? ¿Cuánto Claro. puedes comprar con $1, ¿no? Sí, definitivamente es una situación difícil de comprender, dado que pues no estamos acostumbrados a ese tipo de observaciones financieras y estamos en la práctica de que a cómo está en la bolsa y a cómo nos van a vender, a cómo va a estar el quintal, a cómo va a estar el pergamino, a cómo está el bola, ¿verdad? A cómo está el cereza, en fin, son diferentes términos en cuanto a la situación interna y, y hablar como tú nos estás comentando, Fernando, es un poco difícil para comprenderlo, ¿no? Pero yo creo que todas las personas que estamos ahora en este momento aquí pendientes y que lo vamos a difundir en nuestras redes también, este, pues tienen la palabra también para ver su punto de vista, porque esto definitivamente las autoridades están también pendientes de lo que hace CATES de México y seguramente nuestro secretario de Agricultura estará pendiente también de lo que estamos platicando y así es también la persona encargada de la Secretaría de Economía. Y no es tanto el problema de la comercialización de exportación, desgraciadamente para el productor, el mercado interno también se ve muy afectado en ese sentido, porque en ese, la apreciación o devaluación del peso sobre el dólar, se ve reflejado el precio de su café también, de su materia prima. Y como tú mencionas muy bien, pues los diferenciales y las tasas de interés, todo lo que afecta directamente al precio y a la fijación de precio, así como algo que es muy importante, que es el costo de producción y que también se ve
reflejado en el precio y la apreciación o devaluación del peso o del dólar contra el peso. Sirio, si quieres, eh, adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Yo solo diría que la inseguridad de un ingreso que viene de lo que ya se explicó, de la especulación, el valor, ya sea de evaluación o sobrevaluación, eso influye mucho en la actitud que toma el productor para ver si permanece o no en una actividad. Bueno, en este caso en la cafeticultura, y que eso es muy grave porque está llevando a, bueno, si no es seguro, si no hay mecanismos, si no hay una información permanente, si no se aprovechan los medios, entonces que por un lado el productor tiene ese problema de que lo ve de manera directa, ¿no? Simplemente vale menos o vale más, pero también no estamos preparados, educados todavía para entender plenamente o a detalle estos movimientos. Y por otro lado, tampoco hay los medios. O sea, no hay una apertura. Antes, en el diario de Jalapa, por ejemplo, había una sección donde se publicaba un cuadrito del valor del dólar. Ahora ya ni eso tenemos. Y parece que tenemos mucha información, pero más bien es demasiada revoltura y mucha influencia externa de lo que pasa y a veces no son ciertas, ¿no? Entonces hay mucha especulación no solo en los datos del precio del dólar, sino también en lo que son las cosechas, en lo que en el sube y baja de las mismas y en las noticias que se dan. Entonces adolecemos también por otro lado de problemas de falta de información y de apertura pues, de los propios medios oficiales. Y luego no hay, digamos, una apertura para entender esto, ni una información constante, y mucho menos una educación sobre estos temas. Y la gente se desespera porque dice, no, es que es mucho rollo, ¿no? En las asambleas a veces la gente tiende a desesperarse, pero pues si esto es lo que impacta de manera directa, pues tenemos que prepararnos, ¿no? Tenemos un reto de hacerlo y de ser en el caso de Coatepec, pues tenemos la suerte que Fernando está periódicamente en muchas de las reuniones, pero imaginemos esto en otras regiones del país. Coatepec, pienso que es una de las regiones donde más se manejaban grupos de exportación. En los 80s, de ahí en adelante, parte de los 90, muchos grupos exportadores. Que vendían con una compañía, con otra y con otra, y entonces la gente, eh, pero ahora que ya hay menos, existe un problema también con el relevo generacional, este, pues hay interés por el barismo, por la catación y demás, pero creo que tenemos que entrarle más a estos aspectos y ver de manera más amplia o integral, digamos. Es muy difícil dedicarse a todo, pero tener las cosas básicas de cada aspecto, ¿no? Entonces creo que es un pendiente ahí, ¿no? Enfocando, pues, de la información diaria, de la manera más sencilla y en todas las regiones del país, ¿no? Cómo aprovechar los medios, repito, de las partes oficiales, ¿no? En el caso de Veracruz, pues, la radio y la televisión de Veracruz, que no hemos podido acceder a un espacio que mucha gente ve, ¿no? Bien, Fernando, vemos que se ha sumado a algunas personas. Bienvenidos. Vemos a Nidia Sánchez, a Teresa González Escalante. Bienvenida, Nidia. Bienvenida, Teresa. Esto. Sí, ¿verdad? Si gustas presentarte, Nidia y Teresa. Ok, sí, voy. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Saludos desde la Ciudad de México. No sé si me logran escuchar. Claro que Pues sí. muy interesada en el tema del café. Siempre muy interesada en saber cómo va el mercado nacional y toda la situación
que arrastra el café. Perfecto, Nidia, bienvenida. Teresa, adelante. Gracias. Teresa ya se nos va, no, acá está, Sí. perfecto. Tere. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Yo soy Teresa González Escalante y les escucho desde acá de Jalapa, Veracruz. Coopero con el Consejo Regional de Café de Coatepec y actualmente estoy haciendo una tesis en el tema de café, particularmente estudio la cafeticultura en Chiapas y por lo tanto siempre he estado interesada en los temas de café, que es ampliamente, y en este caso pues se va a tocar sobre los precios. Muchas gracias. Bueno, estamos tocando un punto que, como decía bien Sirio, tenemos que buscar la gente adecuada. Qué bueno que tenemos a las damas presentes también para mantener ese equilibrio de género, ¿verdad? También es importante y sobre todo que estén interesadas en esta política pública del café y que también se preparen en este sentido porque como no nada más sabemos de lo que es el café en la bolsa, lo que marca el precio, pero está lleno de, vamos, de muchos ángulos el café, desde la cosecha, la producción, el manejo de la tierra, el manejo de variedades, diferentes variedades que sean las más propicias para nuestro cultivo, que nos den el resultado que buscamos de una producción mayor, que tenga también el pago correcto, el beneficiado, las diferentes variedades que están involucradas en nuestra producción, el beneficiado que lleva también diferentes tipos de prácticas en ese sentido y que cada una encierra toda una enseñanza y una preparación profesional para llevar a el resultado del café que buscamos proponer y ofertar al público consumidor. Posteriormente, pues viene el tostado de café, que también es toda una experiencia, como decía Silvio, la frivolidad del barismo a veces nos invade, pero la realidad del productor es la que nos debe de preocupar también, porque como dice el dicho, y bien dicho, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, verdad? Entonces debemos de estar pendientes de lo que afecta al productor para también tener la oportunidad de dar hacer un buen negocio en cuanto a todos los baristas y a todas las cafeterías y a todos los consumidores de café en su casa, a los grandes consumidores como hoteles, restaurantes, que son muy importantes y que también sepan que México es un productor de excelente café que puede competir con los mejores del mundo y que pocas veces tenemos la oportunidad de promoverlo en ese sentido. Yo creo que es tan importante la promoción, la comercialización, el consumo, aumentar el consumo del café. En México ha sido toda una odisea. Y el precio, obviamente, el precio para que continúe la producción de café en México es un aliciente para el productor y que va a dar precisamente la oportunidad de mejorar en sus familias el estilo de vida y el tipo de vida para poder continuar también en esa actividad tan importante para todas las zonas productoras. México cuenta con un excelente clima, con excelentes tierras y la verdad que debemos de aprovechar toda esa circunstancia. Adelante, Fernando. Mira, pues bueno, unos llegaron después, pero lo que señalábamos en un comentario es que a nuestro juicio, comparando el tipo de cambio actual alrededor de 18 pesos contra 20.50 que estaba el año pasado, en esta fecha, más la inflación al productor, es una apreciación de 4 pesos con 50 centavos, ¿no? Para tenerlo de referencia, ¿no? Yo quisiera hacer otros comentarios, Juan, ¿no? Para después entrar a ver cómo se calcula esa apreciación en el precio de compra, ¿no? O sea, un factor, yo creo que los que estamos involucrados en el café y tenemos ciertas responsabilidades, ¿no? Directivo de organizaciones, responsable de comercialización, es que hay que tener cierta perspectiva, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar, ¿no? En un escenario cuando menos de un año, ¿no?
Entonces, yo entiendo que muchos dicen es que la buena situación económica en México la que aprecia el peso. Es parte, pero la otra es que se está devaluando el dólar de Estados Unidos, ¿no? Eso hace que se aprecie también el peso mexicano. Se está devaluando porque tiene un déficit fiscal muy grande, un déficit comercial, y ya no compran tantos bonos gubernamentales muchos países por las broncas geopolíticas, ¿no? Y varios ya no van a utilizar el dólar como referencia. Eso va debilitando el dólar. Lo que se maneja comúnmente es que el debilitamiento del dólar propicia la mejora de los precios de las materias primas, ¿no? Cuando se aprecia los baja, cuando se evalúa lo permita. Y hay un estudio muy interesante que hizo Jeffrey Sachs, que es un libro y que pues no sé si tiene esa referencia, Juan, lo puedas pasar. Él hizo un estudio muy interesante de cómo impacta el manejo del dólar en, digamos, en el comercio del café. Entonces, las perspectivas se ven como que se va a seguir devaluando el dólar de Estados Unidos. Ahora, ¿es bueno que esté apreciada tanto el peso? Uno dice que sí, pero la verdad es que ya se ha ocurrido en otras ocasiones y llama la atención que ahora muchos dicen, no, ahora no va a pasar. ¿Qué propicia que se importe mucho más, no? Y doy un dato, porque lo leía ayer para precisamente ahora esta reunión. En el 2020 había un superávit comercial de 35,000 millones de dólares. O sea, más exportación. Ahora, en los 2 primeros meses del año, va un déficit de 6,000 millones de dólares. Y lo multiplicamos por 6 bimestres, serían 30 y tantos mil millones de dólares. Si al ritmo que va, vamos a terminar cerca de 40 y tantos mil millones de dólares. O sea, se está importando mucho precisamente porque el peso está apreciado, ¿no? Y en segundo lugar, subir tanto la tasa de interés genera que el gobierno debe a los bancos 9 billones de pesos. La tasa base de interés está a 11.15, imagínate, con la intermediación del banco, son 15 millones de 15% mínimo, se fue al doble, entonces el gobierno tiene que pagar 600,000 millones más de intereses. ¿De dónde va a sacar el gobierno ese dinero? Pero ¿por qué dejan que el Banco de México, ahí hay toda una cuestión, que a lo mejor dirán que no viene al caso, pero es fundamental? El Banco de México es como una transferencia de dinero a los grandes bancos transnacionales y los que tienen inversión ahí, ¿no? O sea, ese aumento la inflación está a 6.24. ¿Cómo pueden tener la tasa 11.5%? Eso es una locura y el gobierno dice, no puede intervenir porque es autónomo. Bueno, el déficit comercial, que viene fuertísimo, y el déficit fiscal siempre ocasionan que con un detonante se genera una devaluación. Eso ha pasado en 4 o 5 veces en las 3 últimas décadas, ¿no? 3 o 4. Si sigue, al final va a terminar en una devaluación, ¿no? Hay que estar atentos a eso también. Pero la otra es cómo se hacen los cálculos, cómo afecta, cómo influye en los precios del café, ¿no? Bueno, el café en México lo compra casi un 70% empresas ligadas a las grandes transnacionales, ¿no? Y cualquier comprador de café tiene más o menos grande que exportan, tienen un esquema, ¿no? Para definir los precios de compra, ¿no? Claro. Siempre hay los factores básicos, ¿no? Uno es la bolsa, ¿no? Otro es el diferencial positivo. El diferencial positivo es el precio en físicos por arriba de la bolsa. Uno checa el precio en físicos y lo compara contra la bolsa y ahí sale el diferencial positivo. El precio que cuenta es el diferencial positivo. El precio en físicos, pues el precio real a que se está vendiendo. Muchos preguntan, ¿y se puede saber eso? ¿A cómo está? ¿A cómo se está vendiendo? Sí, están las referencias internacionales. La OIC publica todos los días el precio promedio de los robustos, los naturales, los suaves
los otros suaves, donde está México, los suaves colombianos. Explico esto porque tiene que ver con lo que nos vamos a referir, ¿no? La OIC monitorea el precio de México de venta en Estados Unidos y lo mete al promedio de otros suaves donde está Costa Rica, Guatemala y Honduras. Entonces, Reuters, nosotros utilizamos dos referencias básicamente. La del Comercio Justo, que también saca en su página, puede entrar a la página del Comercio Justo, Fair Trade, y ahí saca un monitoreo. Y de México es más bien el café que va a Europa, se considera como el FOG Veracruz, el que sale por Veracruz. Y Reuters saca dos, el FOG Laredo, café que va a Laredo, y el alta calidad, que es Nueva York. Entonces, hay que contratarlo, cobran carísimo ese servicio, lo maneja la Mecafé, porque la Saber hizo un convenio con Reuters. La Mecafé lo sube en su página todos los días, ¿no? Entonces ahí, la última referencia, el 20 de abril, puede decirse el Fog Laredo, 39, casi $40 arriba la bolsa, ¿no? El alta calidad, 50 y tantos dólares arriba, y el otro, Fog Veracruz, 43, ¿no? Ese es el dato que puede generar más controversia, porque las compañías dicen que eso no es cierto. Bueno, todos los que sabemos y hemos estado en la comercial lo conocemos. O sea, cuáles son los diferenciales a los que se venden, ¿no? El café convencional, el café especial, digamos, el orgánico, el comercio justo tienen otro diferencial. Entonces, si la bolsa cerró ayer a 195 y cuando menos le pones $40 diferencial positivo, da 235, ¿no? Las 100 libras. Para sacar el quintal de café oro de 46 kilos, se multiplica por 101.41, ¿no? Yo ayer pasé ahí, Juan, el dato de que a la apreciación afectaba como 1,000 pesos el quintal de pergamino o el quintal de cereza al productor. Es un poco menos, depende de qué días es el cálculo, ¿no? Ese cálculo que daba un poco más de 1,000 pesos, lo hice cuando estaba a 200, ¿no? $5 más, y el Fog Laredo, el diferencial positivo, estaba un poco más. Ahí tenemos un problema porque la bolsa está bajando, el diferencial positivo está bajando y el tipo de cambio se está moviendo. Entonces, son tres cosas que se están moviendo, pero entonces hay que asociarlas para encontrar cómo se define un precio, ¿no? Entonces, yo entiendo que el comprador de café hace las cuentas, dice, a ver, la bolsa tanto, el diferencial tanto, que siempre es diferente, ¿no? Estamos hablando de promedios y el tipo de cambio. Entonces dice, pues te compro a 3,500, ¿no? El quintal de pergamino. Ayer estaba en Cozatlán, Coatepec, a 3,250. Antier estaba a 3,400, ¿no? O sea, lo vienen bajando, ¿no? También, ¿no? Pero entonces, ¿de dónde sale eso cerca de 1,000 pesos de pérdida del productor? Que es, digamos, en todo caso el punto central, ¿no? Cómo afecta el precio que le pagan a los productores. Vamos a hablar de que entre la bolsa y el diferencial son $235, ¿no? $235. Y los gastos de comercialización que aplican las compañías, también hay una controversia porque es diferente, ¿no? Pero nosotros hemos hecho encuestas, ¿no? Y hemos consultado con exportadores, y partiendo de que la mitad del café se exporta y la mitad se va al mercado interno, hay una diferencia de precios, de costo, ¿no? De comercialización, donde se incluye costo financiero, de exportación, utilidad y hasta pérdida en mancha. Nosotros para la región de Coatepec, la región central, manejamos $45 por quintal. Y el costo de comercialización al mercado nacional, manejamos $32. Y eso nos los pasaron una organización
y otras fuentes, ¿no? Entonces nuestro promedio anda entre, vamos a ponerle $40, es los que se gastan los comercializadores, ¿no? Entonces a 2.35 le descuentas 40, quedan 190 pesos que deberían pagarle al productor, ¿no? En los hechos, en algunos periodos sí lo pagan, en otros lo castigan, ¿no? Como ahora, ¿no? Ahora da para que puedan pagar 2.600 en Coatepec, 2.650, están pagando 2.270, ¿no? Entonces, vamos a suponer que si al productor le deberían pagar $190, ¿no? Por el quintal. Pero, si en términos, para que no estuviera apreciado, debería considerarse a 22.50, multiplica esa cantidad por 22.50 y la comparas con multiplicar los $195 contra 18 pesos, ¿no? Ya decía, la apreciación es 4 pesos con 50 centavos. Entonces multiplica los $195 por 4 pesos con 50 centavos, pues te da pues cerca de los 1,000 pesos, ¿no? Entonces obviamente el comprador no va a hacer las cuentas para pagarle al productor. Ah, es que el año pasado estuvo a 20.50, te voy a... No, los hace como está. Yo lo he vivido, o sea, un tiempo estuvimos en la comercialización de la organización, veíamos cómo se hacían las cuentas al momento, checan al momento cómo está la bolsa, el diferencial que ya tienen de exportación y el tipo de cambio, y con eso ponen un precio de compra. Entonces es obvio que manejan el tipo de cambio alrededor de 18 pesos, ¿no? Entonces al productor pues, le convendría que esos 190 o $195 pues le dieran el equivalente a 22 pesos con 50 centavos, ¿no? No sé si más o menos, eso es nosotros lo que hemos ido haciendo esos cálculos con el tiempo y son los cálculos que se hacen ahí en la Comisión de Precios en Veracruz, que ha ayudado mucho, ¿no? Para comparar entonces un precio posible de pago contra esa referencia que nosotros sacamos como referencia y cuánto pagan. Se trató de hacerlo a nivel nacional, pero bueno, algunos no colaboraron, ¿no? Pero es muy importante, es una pérdida fuerte, ¿no? Porque estamos hablando ahorita que hay un precio alto en la bolsa y diferenciales positivos. ¿Qué va a pasar si se mantiene la apreciación del peso? Aumenta, ya ocurrió en varias crisis anteriores, y bajan los precios de la bolsa y bajan el diferencial positivo. Entonces el productor tiene una... Entonces nuestra conclusión es, el productor ahora podría tener un precio remunerativo con el precio que hay en la bolsa y con el diferencial que hay del café mexicano, no menos de $40 por arriba de la bolsa. El problema, ¿por qué no lo tiene? Es por la apreciación del peso, fíjate, ¿no? Y que eso ahorita son como 950 pesos por quintal. Era más de 1,000 cuando estaba arriba de 200, el $45 el diferencial positivo, ¿no? Bueno, esa es la cuenta que nosotros, y es importante tenerlo en cuenta porque veía la nota que pasaba Jorge Aguilar, lo de los swaps cambiarios, ¿no? Sí, es Como lo de otra Brasil. opción. Claro, es Pero otra opción. si tú ves lo de Brasil, en Brasil el tipo real, dólar está a 5.07, es exactamente igual al del año pasado. Todo Sí, Brasil nada más tiene apreciada su moneda con la inflación, pero en términos reales ellos no han tenido apreciación, han tenido devaluación de su claro, moneda, igual que Colombia. claro. Entonces es Sí, muy diferente lo de México, ¿no? sí, son dos puntos opuestos. Me extendí, Juan, un poco para dar estas ideas, ¿no? Claro que sí, Fernando. Pues invitamos a los asistentes, si alguien quiere participar, adelante. Se concede la palabra que la pida. Bueno, no veo que quieran participar. Sirio nuevamente.
Acabas de tocar un punto muy importante que se tocó en el chat, Fernando, que es la propuesta, bueno, no la propuesta, sino la información que nos dio Jorge Aguilar precisamente sobre que las políticas que financieras que se han utilizado para beneficiar a los productores de café en Brasil. Bueno, en México puede también ser una opción de que las autoridades tomen en cuenta que se puede apoyar a los productores de café con con un precio preferencial al respecto, ¿no? Nos hubiera gustado mucho tener a don Jorge Aguilar aquí, pero no nos acompañó para que nos explicara bien a fondo esa situación. Sin embargo, bueno, pues la cuestión de una apreciación del dólar contra la moneda, que en este caso es nuestro peso, y que en otros países hay una devaluación, como el caso de Brasil que mencionas y Colombia, pues la situación es muy diferente, ¿no? Obviamente es están bombardeando aquí con comentarios también al respecto, ¿verdad? Están diciendo que puedes comentar algo extra, Fernando, sobre ese tema. Sí, mira, luego, sí es cierto, parece complicado, ¿no? En la asamblea de productores, sí, pero digamos, los representantes de las organizaciones y los que tienen que ver la comercialización tienen que aprender estas cuestiones, porque si no, ¿cómo actúan en base a veces todo el mundo pregunta y se va a subir el precio, va a bajar? Pues también luego preguntan el dólar cómo va a estar, ¿no? Exacto. Y luego la conclusión es que sobre eso no podemos hacer nada. Es una cuestión macroeconómica del gobierno. Mira, nuestro punto de vista es que el gobierno se debe hacer algo, porque si no vamos a enfrentar con el crecimiento del déficit comercial y del déficit fiscal, va a haber mucha presión y cualquier problema que haya en Estados Unidos se genera una devaluación. Dependemos mucho de la economía de Estados Unidos, entonces, aunque el Banco de México es autónomo, no debería permitir que mantenga esas tasas de interés muy altas, ¿no? Y dicen es para combatir la inflación. La inflación está al 6.24. La tasa base no debería pasar más de 8%. Con eso se ahorraría cientos de miles de millones de pesos que tiene que pagar el gobierno para cubrir su deuda pública. O sea, no sé dónde va el gobierno si no cambia esa tasa de interés, va a tener que recortar los apoyos a programas sociales y el gasto público, ¿no? Tiene que limitarse también algunas importaciones. Se le han dado muchas facilidades a las empresas agroalimentarias que importen lo que quieran y resulta que la inflación en alimentos es la más alta. O sea, ¿qué hace Walmart y qué hace la Nestlé? O sea, se aprovechan de la apreciación y todavía suben los precios, ¿no? En vez de bajarlos. ¿Qué están haciendo otros países? Mira, muchos países están diversificando sus reservas. Antes casi era obligado tenerlos en dólares porque todo se comerciaba en dólares. México tiene 202 mil millones de reservas en dólares. Imagínate, con 4.50 pesos menos, 20%, un poco más, son 40 mil millones de dólares menos de valor real de esas reservas. Es una pérdida grandísima. Si junta la pérdida por tener solo dólares, otros países ya están diversificando, ¿no? Con otras monedas, con oro, plata y otras cuestiones. Con el déficit comercial, con el déficit fiscal, con esa cuestión de las reservas, va a haber pérdidas grandísimas. No creo que lo pueda aguantar la economía. O sea, el gobierno federal entonces sí debe tener una posición. Tienen que obligar o tienen que intervenir ante el Banco de México para que baje las tasas de interés, ¿no? Porque entonces, si crece la apreciación, y si, por ejemplo, ya el precio había bajado a $142, ¿no? Exacto. Las 100 libras,
empezando en enero, salió que había exceso de lluvias en Brasil, volvió a subir. En esta semana se manejó que había menos exportación de Brasil y Colombia, había exceso de lluvias, pero más bien eso es noticias de Brasil que no son adecuadas, que la utilizan los especuladores en la bolsa para subir los precios. Nunca había habido tanta especulación en la bolsa como en el último año. Es otra de las cuestiones. La bolsa también ya es totalmente fuera de lo que es la oferta y demanda de café, dominada por los especuladores, y eso va a seguir. Entonces tenemos estos grandes problemas, ¿no? La bolsa dominada por los especuladores, la manipulación desde Brasil, y luego estas variaciones del tipo de cambio. Volvió a subir a 205, ahorita bajó a 188. Y si sale que la cosecha brasileña, esta que ya empezó, finalmente, como dicen los reportes como Zafra, ¿no? Y Rabobank y otros que han sido más certeros, y la cosecha en Brasil va a ser rápido, o sea, es julio, agosto termina, en septiembre están las nuevas floraciones. Si esa cosecha ya no es afectada por sequía ni frío, pues va a ser una cosecha alta. Ya produjeron 70 millones de sacos en 2020, 2021, y el robusto está aumentando, ¿no? Mucho la producción. Claro, algunos dicen también, es que eso puede cambiar. Y ya pasó. Un ejemplo es este último que pasó, ¿no? A partir bajó en octubre, subió en enero, bajó, volvió a subir. Dice, a lo mejor les vuelve a pegar otra sequía y otra helada a Brasil, ¿no? Uno dice, pues ojalá, porque si no, los precios pues tenderían a bajar a partir de octubre. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que los precios pueden bajar y que el peso se puede apreciar más por esta tasa de interés, que están llegando mucha inversión especulativa, ¿no? Entonces, un tema clave para los comercializadores, las organizaciones y para los productores, pues cuando menos tener una visión también de qué ha pasado y qué puede ocurrir, ¿no? Fíjate, cuando se junta, voy a poner un ejemplo, ¿no? En el 2000, ¿no? Cuando más se produjo café en México, ese ciclo 91, se produjeron 6 millones de sacos. México exportó en marzo, algunos no lo creen, exportó en marzo de 2000 1 millón de sacos. Y el diferencial positivo del café mexicano se fue cayendo. Y llegó a bolsa menos $21 en marzo. La bolsa estaba bajando de $100 a 90, se venía cayendo la bolsa. Se venía cayendo el diferencial y se venía cayendo el tipo, se venía apreciando el peso. Varios dijeron, no, nosotros seguimos acopiando, nosotros en la organización mejor suspendimos el acopio. Pero los que siguieron las organizaciones, no te imaginas las pérdidas que tuvieron, ¿no? Sí, y definitivamente. en este caso se volvió a dar en el 95, se volvió a dar en el 90, se volvió a dar en el 2008, o sea, ya ha ocurrido varias veces. Claro. Sí, Entonces hay que ser muy cuidadosos. Viene una situación más especulativa, ¿no? Que lo que ha pasado en el último año, ¿no? Sí, las afectaciones a los precios de la bolsa pues tienen muchos ángulos, muchas influencias. Debemos de tomar en cuenta que no nada más participan en la bolsa los productores y las grandes empresas comercializadoras. También hay grandes capitales que influyen en la comercialización y compran, entran al negocio del café para obtener una ganancia. Creen que es un momento apropiado para invertir. Gente que ni siquiera representa el café en un país del mundo. Y son esas personas que influyen precisamente en esto que estás comentando, ¿no? A una fuerte demanda, pues el precio, ante una escasez de materia prima, pues el precio sube, ¿no?
una fuerte demanda ante una sobreoferta de materia prima, pues el precio va hacia abajo. Y son precisamente esos movimientos especulativos de grandes capitales que influyen en la bolsa. Y debemos estar atentos, porque precisamente es lo que nos va fijando los precios, finalmente el precio del café en cualquier lugar del mundo. Nos pide aquí Juan Carlos CTR, dice, no se ve reflejado la apreciación del peso frente al dólar en los precios de los productos en los mercados. Deberían estar más bajos, debe haber un control en ese sentido. Estamos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, en este momento lo que ha influido en la inflación, se puede decir, el aumento de precios, es precisamente lo que hemos estado pidiendo recientemente y que el gobierno ha dado a varios productores y no al café, ¿verdad? Que es Sí, Juan. el abono, ¿no? Que se da a la Sí. tierra, precisamente. Sí, Fernando. Mira, es que ahí la pregunta, una pregunta final es, ¿qué nos conviene más, no? El sector productor, que esté apreciado el peso o que esté devaluado. Hoy en día pues nos conviene que esté devaluado, ¿no? Diría alguien que esté a 25 pesos, ¿no? Pero lo ideal es que esté equilibrado, ¿no? Que la devaluación sea más o menos al nivel de la inflación para que tú puedas comprar lo mismo con el dólar. Entonces debería estar a 22.55, ¿no? Eso es lo que le convendría al productor, ¿no? Que estuviera a 22.55 y no a 18 pesos. Si estuviera a 22.55, el precio en Coatepec, digamos los 3.200 y fracción que pagan actualmente, pues llegaría a los 4.000 pesos. Entonces ya sería un precio más o menos remunerativo para los productores, ¿no? Entonces a veces dicen que hay que esperar que se devalúe. Yo creo que ni que haya devaluación, ni que haya apreciación, que haya equilibrio. Al productor le conviene que haya equilibrio y que se mueva el dólar en función de que pueda comprar lo mismo, ¿no? Claro, a veces no puede hacerlo, por ejemplo, en el caso de fertilizante, por alguna razón algunos productos suben más de precio, pero en términos globales, ¿no? Sí, hemos visto en algunos países una modalidad que existe, que es la de ya no utilizar el dólar como moneda de comercialización, sino utilizar su propia moneda, ¿no? El caso de varios países como China, que está ya aplicando este método, a lo mejor les ayuda más el comercializar con su moneda que utilizar el dólar como referencia. Y es un problema de economía mundial, de economía interna, ¿verdad? También ver cómo se mueven los mercados, nada más del café, sino de toda la materia prima y todas las materias que cotizan en bolsa, que se ven reflejadas en los intereses bancarios, se ven reflejados en las devaluaciones y apreciaciones en cuanto al dólar de diferentes monedas en el mundo, tomando en cuenta precisamente la economía global, la economía interna de cada país. Bueno, la guerra, por ejemplo, con Ucrania afectó también la inflación, afectó ciertas cuestiones de escasez de materias primas, y eso hace que la economía gire alrededor de todos los grandes eventos que suceden en el mundo, y que México debe de estar atento, y los productores de café pues más todavía, porque dependen precisamente de ese resultado que nos da el participar en una bolsa como es la de Nueva York para el café. Sí, Juan, disculpa, Adelante. una cuestión adicional, mira, Sí. se presenta una mayor apreciación del peso y a partir de octubre bajan
más los precios en la bolsa, incluso los diferenciales, ¿qué va a hacer el sector productor? Por ejemplo, los dos programas mayores de subsidios en México de apoyos fiscales se dieron, yo me acuerdo porque participé en la elaboración de los documentos, el programa de apoyos directos del 94 de 700 pesos por hectárea, de 700 pesos. La justificación es porque la apreciación del peso era más del 35%, alrededor del 35%. Al final hubo varios factores, ¿no? El movimiento zapatista y todo, y al final el gobierno aceptó dar esos 700 pesos, ¿no? Por circunstancias específicas, ¿no? Y en el Fondo de Estabilización Precios, en el 2001, también la justificación mayor para que dieran el Fondo de Estabilización de Precios, y se aprobó la Cámara 4,000 millones de pesos en 3 ciclos y se entregaron 2,800 millones. La justificación fue la apreciación también del peso ante el dólar de alrededor de 35%, ahorita va como el 22%. ¿Y qué tal si en noviembre o diciembre la tenemos al 30% y el precio lo tenemos a 140 o 120? Con la inflación, ¿el gobierno estará dispuesto a dar un apoyo fiscal? O sea, eso que decía Jorge Aguilar en Brasil es subsidio, pero no es tan grande porque la moneda no está tan devaluada. Digamos, aquí en México está más devaluada y puede que se ponga más si se sigue devaluando el dólar y entrando muchos dólares en México por la inversión. En octubre, noviembre vamos a estar en una situación de que puedes tener un peso mayor la apreciación del peso. Entonces, hay que seguir la pista porque en todo caso, casi va a ser la argumentación principal para que haya un apoyo fiscal a los productores. Nuestra opinión es que si el café ya regresó 550 millones de pesos a miles de productores, decenas de miles, tiene 552 millones de pesos actualmente el Fondo de Estabilización. Yo he estado planteando que ya desde ahora, fíjense, lo estoy diciendo aquí porque lo he dicho y lo vamos a decir públicamente, ya desde ahora hay que argumentar pues la petición para que el gobierno ponga un monto adicional, ¿no? Cuando menos de 1,000 millones de pesos. Probablemente debería ser más si la presión es mayor. Uno dice, no, pues están locos, esto no es cierto. Bueno, eso decían en el 93, ¿no? Y se apoyó los apoyos directos. Eso decían también con el Fondo de Estabilización de Precios. Yo creo que dependerá del sector productor que tenga una posición. Uno esperaría que no ocurriera eso, que se devaluara la moneda, que le pegara otra sequía a Brasil, otra helada y que tuvieran buenos precios, ¿no? Pues eso es lo que se esperaría. Pero también hay que pensar en un escenario más negativo, ¿no? Y prepararse, ¿no? Sí, mira, definitivamente en esta economía global, en los últimos años, 20 años por lo menos, pues vemos que nuestro país ha sido dependiente en estos años de muchos productos y hemos sido dependientes. A ver, ya se oye el ruido. Bien, entonces, ante esa dependencia de la economía mexicana, pues definitivamente el tener el abasto de importaciones, lo que nos beneficia en lo general es una moneda fuerte como es el peso ahora, se ha devaluado y al contrario se ha apreciado contra el dólar y nos ayuda si siguiéramos en esa política de dependencia. Pero también está cambiando la política de esa dependencia a una autosuficiencia, según nos marca información de las diferentes dependencias de gobierno, como en la de economía, como en la SADER misma, que nos marca exportaciones
e importaciones de materia prima del campo que no corresponden a las necesidades de nuestro país, y que seguramente pues en la balanza final, en la balanza general, pues estamos en un beneficio para el país, para la economía del país. Sin embargo, como tú dices bien, se ha visto en algunos otros países, como el caso de Brasil, que lo mencionas, que es un subsidio, pues precisamente es un subsidio básicamente para nivelar la economía de los productores que están dando precisamente parte de su utilidad que pudieran tener si las cosas marcharan de otra forma, y que están cediendo a beneficio de la economía global. Pero la economía particular del cafetalero, pues que esperaba verse con estos precios arriba de los $150, por decir una cantidad, que en los últimos 20 años estaba entre los 100, 110, $120, pues tenemos una utilidad que no se ve reflejada, y el productor lo que quiere pues es un respiro también. Entonces, ante esa situación y la falta de políticas públicas en apoyo a los productores que se vienen dando de otra forma también ahora, pues nos invita a que exijamos al gobierno también que esas políticas públicas pues cambien, porque la economía mundial y el productor se ve muy afectado ante esa tendencia de seguir siendo un país que depende de sus importaciones para su desarrollo, y que estamos buscando y viendo que el café es un producto que se exporta, que el consumo nacional es mínimo, y que la diferencia entre lo que se consume y lo que se produce siempre se va al extranjero. Entonces, las exportaciones son un punto importante para que el desarrollo del cafetalero se vea beneficiado. Y en este caso, esa sería la petición. Yo, resumiendo un poco todo lo vertido, Fernando, por ti, básicamente, siento que esa sería es un paliativo, ¿verdad? Porque tampoco es una solución. El vivir en un subsidio no es una solución, pero sería un paliativo para darle alicientes en lo que llegamos a esa autosuficiencia y a ese cambio de políticas económicas a nivel nacional. Un punto, Sí, Juan. dime. Mira, bueno, eso trae a colación una cuestión que es central, ¿no? Los precios del mercado nacional. Estamos hablando que se aprecia un 20%, pero en el caso de hacer las cuentas en dólares, todos los compradores grandes están aplicando esa baja a todo el café de México, cuando el café que va al consumo nacional no baja de precio. Eso, fíjate, hay que resaltar y hay que precisarlo bien. O sea, si el café tostado molido, me decía ayer, antier, lo estamos vendiendo al mismo precio. O sea, no tiene por qué bajarle al productor el 20% por apreciación del peso. Eso es para el café que se exporta. Entonces, ¿por qué le aplicas la baja también al café nacional? Por eso en Brasil lo que está ocurriendo es que son mejores los precios del mercado nacional que los de exportación, y en México en parte ya está sucediendo. O sea, países donde buena parte de la producción va al consumo nacional, se tiene incluso precios mayores. Entonces, ahí va fíjate, una cuestión que debe analizarse mucho. ¿Por qué se le aplica al precio del café que va al consumo nacional y aplica la apreciación del peso? Si eso nomás corresponde al café que se exporta y que se recibe en dólares, ¿no? ¿Por qué hacen las grandes compañías eso? Y aplicarle a todo la apreciación del peso. Sí. Fíjate, eso es muy grave. Ahí sí el gobierno debería haber una mesa de revisión de esa situación, ¿no?
En todo caso, debería ser solo el café de exportación, ¿no? Pero eso llevaría a que en el mercado interno vea mejores precios. Y si los hay, ahora hay mejores precios en el mercado nacional que el café de exportación. Claro, Es un asunto que no se ha revisado mucho, pero ahí hay una irregularidad, ¿no? es oferta y demanda, es el mercado, ¿no? Ver buenos precios de exportación, eh, pues el mercado interno se ve desfavorecido y el precio aumenta para que los que tengan interés en seguir manteniendo el café mexicano, o sea, proveerse de nuestro café internamente, pues tienen que pagar un poco más para venderlo. También pues ahí incluyen pues las importaciones de café para México, pues que a veces hablan de cosas que luego nos da temor hablar, pero pues que existe, ¿no? Pues el contrabando de café también. Entonces, pues, ¿qué podemos pensar? Es algo que el gobierno debe de revisar bien en sus fronteras, qué café se va, de dónde viene, cómo se va, qué precios llevan y también el productor pues exigir el precio correcto para su café, pero definitivamente el productor cuando ya está en la cosecha lo que quiere es reponerse de la espera, ¿verdad? Económica y financiera de su negocio, que es el vender su producción mejor costo y al paso futuro. Esa es la necesidad de ofertar a veces el café a precios que no corresponden. Y, Un Fernando, comentario, pues Juan. dime, sí, 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 Eso daría para el análisis en otra mesa. O sea, ver la parte claro, esta del consumo, sí, lo que claro, se importa, las calidades que hay, los análisis de los números del consumo nacional y el tipo de café que se vende, se expende en el mercado nacional. Eso es clave, ahí se va mucho porque si se entra a analizar lo de la importación, eh, pues cuánto es lo que se importa, creo que son cerca de 2 millones de sacos. eso está. Y si se producen 3,85 millones y de robusta son, se decía, ¿no? 330,000 mexicano, eh, pues ahí hay algo, ¿no? Tan solo el café mexicano alcanzaría para consumir café de buena calidad y pues hay un problema grave porque se está importando café que ha de estar el Robusta que en 100, $105 al parecer, según se ha visto, ¿no? Claro, Entonces pues, ese claro, punto es otro factor de disminución de ingresos y perfecto, al productor, ¿no? sí, sí, Sería una pues, buena convocatoria a industriales, comercializadores y productores, ¿no? bueno, pues ya has puesto la pauta, Sirio, Pero, para eh, que nos volvamos a reunir con ese punto, me parece muy interesante pero y lo fíjate, Juan, podemos, Juan, dime, Juan, sí, mira, este año y el año pasado, organizaciones que comercializan y que exportan la mayor parte de su café, comercio justo orgánico, han tenido mayores problemas de precios, ¿no? De competitividad de precios, porque los dueños de cafeterías llegan y pagan más en las regiones. Pero buena parte se debe a esto. El que exporta le pega la apreciación del peso, ¿no? O sea, recibe 20% menos. Y el que compra para el consumo nacional, pues ese no le afecta porque la venta en tasa no ha variado. Entonces está generado también un problema fuerte a las organizaciones que son exportadoras, ¿no? Y ya varios dicen, ahora hay que centrarnos en el consumo nacional. Sí, pero ahí nos encontramos que el 60% está dominado por una marca que es café robusta con saborizante artificial. O sea, si los 3 millones de sacos que se consumían en México produjimos 3,8, producimos, la mayoría fuera el consumo nacional, no hubieran bajado los precios del productor, ¿no? Entonces la referencia debe cambiar, o sea,
no debe aplicarse a todo el café mexicano el tipo de cambio peso-dólar, ¿no? O sea, el que va al consumo nacional no tiene esa apreciación. Fíjate, es algo que vamos a manejar más. Vamos a hacer algunas notas sobre eso, de que cómo está afectando eso a los productores, por qué le aplican la apreciación al peso también para el café que va al consumo nacional. Fernando, yo creo que dejamos abierta la invitación a todos los participantes para si alguien quiere tomar la palabra, adelante, aportarnos su experiencia al respecto. Se concede la palabra a los amigos. Bien. Definitivamente estamos en una charla interesante que pues, sabemos que es difícil llegar a conclusiones objetivas y concretas, pero definitivamente que también se dé a conocer la inquietud que ocasiona en el sector la apreciación de nuestro peso ante el dólar y cómo afecta también a nuestros precios, a nuestra materia prima, a los productores de café, que se ha tomado por las autoridades, porque a veces hacemos como que no pasa nada y sí está pasando. Y todo en perjuicio, efectivamente, de los que hacen posible que se siga produciendo café en México, y que son los que hacen posible que las grandes empresas sigan teniendo esa actividad como la tienen hasta ahora y que tengan esas utilidades como la siguen teniendo hasta ahora y que México siga siendo un nicho y un bastión de interés comercial para seguir invirtiendo en lo mejor que tenemos, que es nuestra gente y nuestro país, con esas zonas productoras de café, y precisamente sin los productores no se llegaría a tener el resultado final. Fernando, pues si quieres concluir algo, tomaste la palabra desde un principio y la sigues teniendo. Te agradecemos mucho todas tus orientaciones. Nuestro auditorio te lo va a agradecer aún más, porque son asuntos que nos lleva trabajo comprender, pero que solamente con la práctica y con la introducción y la inclusión en ese tipo de negocios puede hacer que entendamos un poco esta dinámica financiera y económica de nuestro país. Adelante, Fernando, para concluir. Sí, pues en otra próxima sesión se podría ver más en detalle otra próxima plática, porque ya se alargó. Luego los que escuchan a veces quisieran que fueran, pero es un tema complicado. Yo digo que eso hay que analizar más y comentar más la relación en por qué se aplica al café que va al consumo nacional, que no varía su precio al consumidor, el tipo de cambio, ¿no? Del café de exportación, ¿no? Perfecto. Pues Fernando, te agradecemos mucho tus opiniones, a Sirio y pues a todos, a Juan Carlos, que nos hizo algunas preguntas, a Nidia Sánchez, que se dirigió también a nosotros, a Ortiz, a Jaime, que se sumó tarde, Juan Domínguez, a Sirio Ruiz en particular, Nancy Sierra, que es nuestra asistente, que seguramente está pendiente, a Teresa González Escalante. Muchas gracias, Tere, por tu asistencia y tu audiencia. Ojalá lo hagas llegar a todos los que te rodean allá en tu organización. A Juan Carlos Hernández, en fin, a todos los que estuvieron presentes, nuestro más sincero reconocimiento, porque son gente que está interesada y dedica un poco de su tiempo para mejorar este negocio, que es el negocio de todos nosotros, los productores de café. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos nuestros televidentes de nuestro canal de YouTube por la paciencia que tuvieron de ver desde el principio hasta el final esta charla cafetalera con nuestros amigos. Muchas gracias. Gracias, don Juan. Hasta luego, sí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.